La selección mexicana le ha ganado a Sudáfrica 2-0 en el debut. Bueno, México ha ganado 2-0 el primer partido en su historia inaugural que ganan. Bueno, un partido la verdad que estuvo bien, fue un partido bueno para ser sinceros, pero te deja ese trago agridulce, ¿sabes? Te deja un trago agridulce ese partido porque a ver, en un momento tienes a dos jugadores más y no puedes hacer realmente mucho. No te ves muy superior con dos jugadores más. Al inicio, bueno, primero un jugador menos de Sudáfrica se va expulsado. Después ya no puedes hacer más con ese jugador menos. Entran tus cambios, otro jugador expulsado de Sudáfrica. Y después no parece que puedas hacer más. Bueno, por parte de México, a ver, vamos primero por partes, si quieren. Vamos primero por partes, vamos a ver qué es lo que pasó y cómo es que se fue dando todo, ¿no? Muy bien. Inició el partido con un México atacando demasiado. Había México que iba atacando demasiado, iba de verdad a ahogar a lo que era Sudáfrica. Y esto hay que ver si es que van a seguir así en el siguiente partido que es contra Corea o si es que lo van a cambiar. A mí me parece y era muy claro que Sudáfrica era el rival más débil de este grupo, en lo que es Chequia, Corea, México, Sudáfrica. Sudáfrica era el más débil y me parece que se notó por demasiado. Sudáfrica no está para competir con las otras tres selecciones que son México, Corea y Chequia. Sudáfrica simplemente no está. Pero bueno, empieza el gol de México con el minuto 9, gol de Quiñones al minuto 9. Quiñones de un gran partido, o sea, sinceramente Quiñones, yo sabía que venía de buen nivel, sabíamos que Quiñones venía de buen nivel, de la Liga Árabe venía jugando bien, pero a ver, no creí que tan bien, ¿sabes? O sea, la verdad es que fue un muy buen partido de Quiñones. Habrá que ver, como lo dije, si contra Corea, contra Chequia sigue el equipo igual, sigue Quiñones igual. Pero de entrada de este partido estuvo a nada de marcar un doblete, está casi un hat-trick, te atrevo a decir yo. Si es que en algunas jugadas hubieran tomado mejor la decisión, mejor las cosas, pues distinto hubiera sido, ¿verdad? Pero la verdad es que Quiñones un gran partido, la verdad me sorprendió demasiado, por algo fue el MVP del partido, muy buen partido de Quiñones, estuvo recuperando demasiado este primer gol, antes también me parece que tuvo un tiro, después tuvo un tiro al palo, después tuvo un tiro desde fuera que pasa muy cerca, entonces bueno, Quiñones sinceramente de gran partido, me gustó demasiado el partido de Quiñones. Después de ahí México en el primer tiempo, a ver, como es lógico, tenía el balón, iba tomando el balón, tenía el balón, iba jugando. La verdad es que se ve muy bien Eric Lira ahí. Eric Lira estuvo recuperando muy bien, estuvo atacando bien también, estuvo distribuyendo bien los pases. Montes en esta ocasión, no sé, lo sentí medio raro. Tala también lo sentí raro. Y es que lo que sentía que pasaba demasiado con México es que, a ver, sabemos que hay muchos jugadores debutando en una Copa del Mundo, como lo puede ser el caso de Tala, por ejemplo. Y lo sentía como inseguro, lo sentía nervioso al Tala, no sé, había balones donde las podía agarrar muy fácil y se le iban. Hubo un balón muy claro donde Sudáfrica mandó un centro ya totalmente perdido, el Tala lo podía agarrar sin ningún problema. Y lo que hace el Tala es va, y al momento de ir como que no va 100% seguro, no va con toda la seguridad. Va y se le va el balón a final de cuentas. Y bueno, estas son jugadas que me parece donde el Tala estaba nervioso de más, y no solo el Tala, sino que en muchas ocasiones, por ejemplo, Israel Reyes también sentía que luego soltaba el balón muy rápido o muy de pronto. Montes lo mismo, sentía que Montes soltaba el balón muy rápido o daba todo a dividir muy rápido. Entonces, bueno, a ver, si algo estuvo mal México en este primer tiempo y en general en todo el partido me atrevo a decir, es que dividían demasiado el balón y tocaban muy rápido, o sea, no se tomaban el tiempo, no tomaban un tiempo de más, o sea, simplemente tenían el balón y luego se querían deshacer de él, como que estaban muy nerviosos al momento de tomar el balón, así lo sentía demasiado a varios jugadores, sentía a Fidalgo también así, Fidalgo en algunas ocasiones tomó malas decisiones también, tenía el balón y en lugar de girarse, politujarse a la derecha como era lo correcto, se giraba a la izquierda o tomaba un tiempo de más antes de girarse, entonces bueno, eso a final de cuentas te termina afectando. Igual Fidalgo ya en el segundo tiempo tuvo una jugada para marcar gol, donde termina haciendo una de más, dos de más, tres de más, termina haciendo demasiadas de más. Entonces, bueno, esto a final de cuentas le termina pecando a Fidalgo ya que no pudo marcar gol y no pudo hacer gran diferencia como si se esperaba, me parece a mí. Entonces, bueno, en el primer tiempo fue básicamente esto, una constante de México en el ataque, básicamente en el ataque en cuanto a ir a presionar a Sudáfrica en todo lo que se pudiera. Eric Lía recuperando demasiados balones, Raúl también recuperó balones, Quiñones también recuperó balones, el Piojo Alvarado, la verdad me sorprendió el partido del Piojo. O sea, no me esperaba que fuera a llegar tan bien en cuanto al sacrificio defensivo que hizo el Piojo, ¿sabes? El Piojo estaba defendiendo muy bien, o sea, me parece que incluso defendió mejor de lo que atacó, de lo que generó arriba. El Piojo en una jugada termina llevándose el balón, termina quitándoselo al Piojo, el Piojo él mismo termina yendo a correr para recuperarlo. Entonces, no sé, o sea, la verdad me pareció muy buen partido del Piojo en cuanto a lo defensivo, te digo, me parece que tal vez fue mejor defensivo que ofensivo. Eso sí que habrá que verlo porque pues ¿de qué sirve el Piojo si no te va a atacar, ¿sabes? Si no te va a hacer mejores cosas adelante, mejor ponlo en lateral entonces.
Pero a ver, sinceramente el Piojo estuvo bien, la verdad me sorprendió el partido del Piojo. Y bien, primer tiempo, lo dicho, fue eso básicamente. México ya no generó más ni provocó más. Ya para el segundo tiempo se viene ya México una jugada, esta de que te había hecho de Fidalgo. Iniciando el partido casi casi, el portero de Sudáfrica regala el balón a México, regala el balón a Fidalgo. Le termina mandando un pase directo así a Fidalgo. Entonces Fidalgo, ¿qué hace? Se quita uno y en el momento de quitarse ese uno me parece que es cuando debió de disparar. Pero a ver, Fidalgo al final de cuentas se detuvo un poco, como que tomó un tiempo porque el balón no le quedó perfecto como él quería. Pero ya después de que se adelanta el balón, vuelve a quitarse a uno, se vuelve a quitar a uno, vuelve a amagar. Entonces ahí Fidalgo se termina ahogando él solo. Y al momento de querer ya dar el pase ya era demasiado tarde. Ya tenías a todos los jugadores de Sudáfrica rodeándote, ya no puedes hacer más. Entonces ahí Fidalgo también se vio lento. Fidalgo se terminó viendo... A ver, no diría que mal este partido, pero no se terminó viendo preciso como todos esperábamos ver a un Fidalgo, ¿sabes? No me parece que se haya visto fatal este partido, pero no como se tenía pensado, vaya. Entonces, bueno, posición del partido, la gran parte fue para México, pero a ver, es lógico que no puedas controlar el balón los 90 minutos, ¿sabes? En algún momento debes de respirar, debes de descansar, y justamente Sudáfrica en esos momentos tenía el balón. Y lo que noté demasiado de la defensa de México es que el Vasco jugó mucho con una alineación adelantada, no sé si se dieron cuenta de eso. El Vasco estaba jugando con una línea adelantada, ya que, a ver, no adelantada al punto de como los equipos de Europa, pongan ustedes, que están hasta el medio campo, no llegaron a ese punto, pero sí estaban casi a media luna del medio campo, ¿sabes? Entonces, los sentí muy adelantados y lo que hacían demasiado era dejarlos en fuera de lugar, y sí les salió la mayoría de veces, porque os hagan de cuenta que se adelantaban y me parecía a mí que la defensa se abría, ¿sabes? Se abría justamente para que Sudáfrica mandara esos pases. Porque si no te lo cortaban, que eso hacían demasiado. Mandaban los pases allá abiertos a esos huecos que te digo y los cortaban muy bien. Y si no los cortaban, los jugadores de Sudáfrica se adelantaban de más. Entonces, bueno, era fuera de juego y ya. Era un riesgo, la verdad, demasiado. No, no te diré necesario porque a mí me gusta mucho que jueguen con la línea adelantada. Pero sí era un riesgo en el que casi siempre ibas a tener que estar corriendo hacia tu arco, como lo hemos visto, ya lo dije, con los equipos de Europa. Entonces, bueno, es un riesgo que tomaron a final de cuentas. Y eso, como lo dije, habrá que ver si es que lo hacen con todos los equipos. Sudáfrica es el rival más débil de este grupo. Habrá que ver si lo hacen con Corea, que sabemos que Corea corre muchísimo más que Sudáfrica y entiende muchísimo más el fútbol que Sudáfrica. Habrá que ver si lo hacen con Chequia, que me parece a mí es igual de los más fuertes. Es que, o sea, realmente, como lo dije, Sudáfrica es el más débil, los otros tres ya son los más fuertes del grupo. A ver si lo hacen con Chequia también. Entonces, habrá que ver qué distintas alternativas toman en esos partidos, si es que siguen con esta línea adelantada o si la cambian a final de cuentas. Y pues bueno, ya minuto 67, ya Sudáfrica con un jugador menos, una expulsión muy clara me parece a mí. Te cuento cómo fue, a ver, va la jugada en un contragolpe de México. Raúl Jiménez tiene el balón y ve cómo Brian va a correr. Entonces Raúl le manda el balón filtrado, Brian va corriendo. Brian no es tan rápido, entonces Brian lo nota, ¿sabes? Mira de reojo, ve que ya le va a llegar el defensor, ve que realmente no le puede ganar. Entonces se cruza bien al momento de ir con el defensor, lo termina tropezando el defensor y termina cayendo Brian. Parecía penal, pero no, sí que se nota que lo alcanza a tocar afuera. Entonces nada, roja para Sudáfrica, una roja muy clara me parece a mí. Brian Gutiérrez va totalmente de frente, o sea, si no lo toca el jugador, Brian Gutiérrez ya tenía el arco completamente solo, solamente él y el portero. Entonces, bueno, desde Sudáfrica una falta que pues realmente tenías que hacer, ¿sabes? No te queda de otra. Entonces, bueno, tarjeta roja para Sudáfrica y a partir de ahí México no pudo generar mucho más. Después me parece que ya vienen los cambios. Bueno, si no, de todos modos ahorita vamos a ver las alineaciones y los cambios, todo eso. Pero bueno, viene un centro por parte de México y Raúl Jiménez remata. Raúl Jiménez, primer gol en todos los mundiales que ha jugado. Raúl Jiménez, buen gol de cabeza, buen cabezazo que dio. Antes tuvo varias, si lo quieren ver así. Realmente muy claras no tuvo. Me parece que las muy claras las tuvo Quiñones más en todo el partido. Raúl Jiménez demasiado claras no tuvo. Pero bueno, la que tiene la debe de meter. Y esto es lo que debe hacer tu nueva. Esto es lo que debe hacer tu delantero centro. Las que tiene, meterlas. Entonces bueno, Raúl Jiménez mete el gol. Primer gol para Raúl en una Copa del Mundo. Y pues nada, aquí México 2-0. Después del partido sigue siendo una constante de México muy flojo, te diría yo. México sin esa hambre de ir a buscar el siguiente gol. México que aguantaba demasiado el partido. México que la tenía, tocaba mucho, tocaba para acá, pero no buscaba nada fijo adelante. En muchas ocasiones México solamente tocó con su línea defensiva. Aún teniendo a uno de más, aún teniendo a dos de más, México solamente tocaba con la línea defensiva. No se atrevía a salir más. O que los defensas, el momento cuando se iban a atacar ellos, o cuando ellos tenían el balón y iban controlando delante del medio campo, realmente no había demasiado hueco o demasiado jugador para tocársela.
Entonces, bueno, ya después se viene la tarjeta roja para Sudáfrica, la segunda, que es una agresión al Piojo Alvarado, que a ver, aquí Themba Swane es el jugador que termina expulsando de Sudáfrica. A ver, la jugada va así. Tiene el balón él, entonces toca el balón, el Piojo Alvarado retrasa, obviamente queriendo obstruir al jugador de Sudáfrica, lo termina chocando. El jugador de Sudáfrica lo que hace es mete así para quitárselo y después se ve cómo le mete un manotazo así en esta parte de aquí de la cara. Que a ver, si lo ves como agresión, como el manotazo, sí me parece que es tarjeta roja, pero no sé, estas jugadas son de las que se llaman dudosas si lo quieres ver así, pero para mí sí que era tarjeta roja, ¿sabes? Es una agresión a final de cuentas. Se lo quiere quitar y no le termina pegando el manotazo aquí si quieres o en la espalda. Termina siendo directamente en la cara. Más allá si quería agredirlo o no, no se sabe, vaya, pero de que es un manotazo en la cara, es un manotazo en la cara. Entonces, bueno, el jugador de Sudáfrica se va expulsado, lo va a checar el árbitro al VAR, vienen estas imágenes graciosas del árbitro no, con no saber hablar inglés, el árbitro no sabía cómo pronunciar las cosas, el jugador de Sudáfrica se le queda viendo sin entender nada, dos jugadores se le quedan viendo sin entender nada. Entonces, bueno, donde yo estaba viendo el partido también todos nos reímos porque no sabíamos qué había dicho el árbitro, realmente nadie le entendía, pero bueno, termina siendo la tarjeta roja para el jugador de Sudáfrica. Y después de aquí, ya con dos jugadores más México, ya parecía un partido más que para México. Parecía un partido donde podía meter todavía uno o dos más, aunque la expulsión fue al minuto 84. Se veía que México podía meter más, si le metían intensidad, si le metían garras, si le metían todo, México podía meter aún más. Pero no sé, noté un México muy conformista, la verdad, un México que se aguantó ya con ese resultado, ya para ir a atacar no encontraba huecos, no encontraba espacios, no encontraba manera. Esto me parece que, a ver, es un error porque ya con en esta eliminación, ¿sabes? O sea, en dado caso de que México llegue a empatar en puntos, cosas así, los goles son lo que te van a salvar. Entonces aquí necesitabas meter tres, meter cuatro, meter todos los que podías ya. Con dos jugadores menos, lo dije aún, a pesar de que fue el minuto 84, me parece que México mínimo uno más tuvo que haber metido. Pero bueno, no lo termina metiendo, termina siendo un error de México, me parece a mí, el no encontrar más huecos, el seguir tocando solamente con tu línea defensiva, el no poder salir del medio campo cuando tenías a dos jugadores de más y Sudáfrica te estaba presionando, eso es verdad. A mí me parece que Sudáfrica jugó más con dos jugadores menos que con todo el equipo completo. Sudáfrica fue más con dos jugadores menos que todo el equipo entero. Entonces, bueno, después ya de esto se viene el gran pero del partido, el agridulce de lo que te deja este partido. Expulsión de César Montes. A ver, Sudáfrica, dos jugadores menos. Sudáfrica te hace una jugada de ataque, o sea, Sudáfrica termina metiendo el balón entre los defensas. Lo que decía ahora, la línea adelantada dejaba esos huecos en la defensa justamente para que la cortaran o para que fuera fuera de juego. Y aquí México termina dejando esos huecos, línea adelantada, el jugador de Sudáfrica termina corriendo y se termina yendo. Que a ver, esto no sé si sea tarjeta roja, si lo quieren ver así al inicio. Yo dije, no creo que sea tarjeta roja, o sea, hay más jugadores aparte, no es el último hombre, el balón lo está controlando hacia afuera, pero viendo la repetición, no sé, es que la verdad, esta jugada me tiene mucho en duda, o sea, es que sí puede ser tarjeta roja y entiendo por qué la roja, ¿sabes? Al parecer Montes sí que era el último hombre, si lo quieres ver así, porque su control del jugador de Sudáfrica no va totalmente hacia el tiro de esquina, si lo quieres ver así, o totalmente hacia afuera, sino que va un poco hacia afuera, pero no te sales del área, se va un poco hacia afuera, pero no dejas estar como al frente, ¿sabes? Si no llegaba Montes, sí que quedaba un mano a mano con el Tala, entonces ahí se iba a ver qué onda. Pero Montes sí que lo termina tropezando, Montes sí que le pega, o sea, de eso no hay duda de que Montes le pega, es porque le pega, y es una tarjeta roja, me parece a mí. A mí sí me parece que es justa la tarjeta roja. A mí sí que me parece que era tarjeta roja de Montes. Que a ver, esto lo dije, es el sabor agridulce de este partido. Tienes a dos más. Primera, no puedes permitir que Sudáfrica tenga el balón, tenga la posesión del balón con dos jugadores menos. Segunda, no puedes permitir que te hagan una jugada de ataque. Tercera, que la jugada de ataque les funcione y vaya a quedar un mano a mano con tu portero. Y cuarta, que tu defensa titular, tu defensa de jerarquía, tu capitán, me parece que fue Montes, termina yéndose expulsado. Porque, a ver, es una falta que Montes tiene que hacer si lo quieres ver así. Si nos vamos al lugar de Sudáfrica, la tiene que hacer. Si no es un mano a mano con el Tala y no sabemos qué hubiera pasado ahí. Pero Montes termina yéndose expulsado. Una expulsión totalmente innecesaria para México. Totalmente innecesaria, que se pudieron ahorrar una expulsión de peso, la verdad. Aunque, a ver, debe jugar ya ahí Edson Álvarez o Israel Reyes. Puedes mover ahí a Jorge Sánchez por la banda. Que me parece a mí es lo menos viable que Jorge Sánchez sea titular. A mí no me gusta nada Jorge Sánchez. Pero a ver, Edson no viene de gran nivel, no viene de gran ritmo de juego. Se vio bien los minutos que entró, la verdad, pero lo dicho, es contra Sudáfrica. Entonces habrá que ver qué tal con los otros equipos.
Pero a ver, Edson aquí te puede suplir lo que es la defensa central, pero ahora tienes que fundir a Lira todo el partido, ¿sabes? Porque otro jugador que pueda suplir a Lira que no sea Edson no me parece viable. O te digo, a menos de que muevas a Israel a la central y muevas a Jorge Sánchez a la banda, que para mí sería lo menos viable porque Jorge Sánchez no me gusta nada. Entonces, bueno, a ver, una expulsión totalmente innecesaria. Termina condenando el siguiente partido que es contra Corea. Tal vez no condenando al 100%, pero sí quitando, te digo, a tu central fijo, a tu capitán, vaya, a final de cuentas, que fue en este partido. Entonces, bueno, por eso es el sabor agridulce de México. Pero de ahí en fuera me parece que fue buen partido de México, me pareció buen partido, me gustó el partido, me gustó cómo jugó, cómo tocó, cómo estuvo intentando las jugadas. Quiñones de un partidazo, Quiñones así debe ser titular toda la Copa del Mundo y ojalá siga con este nivel, porque Quiñones está en un gran nivel. Pero bueno, ya hablando un poco de lo que fue el partido, hablando de lo que fueron un poco las cosas, vamos con las alineaciones de cada equipo y a ver qué es más o menos lo que fue. Muy bien, para México jugó el Tala Rangel en portería. Que lo dicho, el Tala un poco nervioso, pero de ahí en fuera no me parece que haya sido un mal partido, sino solamente calmar esos nervios, calmar esa ansia que tenía, no sé, controlar más los balones, tener calma para hacer el juego. Y nada, el Tala a mí me gusta cómo juega con los pies, y así que con los pies me parece que estuvo muy bien. Defensa Gallardo, Vázquez, Montes e Israel Reyes. De aquí de los mejores Reyes porque fue de los que más estuvo atacando y haciendo. Medio campo en contención estuvo Lira, de gran partido de Lira, partidazo de Lira, asistencia, recuperando, muy buen partido de Lira y muy buen nivel de Lira. Se notó porque él es titular y no Edson Álvarez. La verdad, gran partido de Lira. Adelante de Lira estuvo Quiñones, estuvo Fidalgo, estuvo Brian Gutiérrez y el Piojo Alvarado. Que aquí Brian me parece que a veces pecaba demasiado con los pasecitos, con los toquecitos muy cortos, pero de ahí en fuera no me pareció mal partido de Brian y los mejores de aquí sin duda Quiñones. De adelante Raúl Jiménez que se estrena con gol. Muy bien, vamos con los cambios. Para México entró Gilberto Mora, entró Luis Chávez, entró Edson Álvarez, entró La Hormiga González y entró Alexis Vega. De los que muy poco se vio La Hormiga porque delantero centro casi ya no le cayeron balones a él ya para cerrar el partido, entonces se vio muy poco. Y de los mejores que entraron sin duda Gilberto Mora, estuvo recuperando bien, intentando bien, pasando muy bien. Y Edson Álvarez siento que también estuvo muy bien, la verdad estuvo recuperando bien y dando buen toque de juego y calma al equipo, que fue lo más importante. Muy bien, para Sudáfrica jugó Williams en portería. Para mí, de no ser por Williams, Sudáfrica se ve una goleada ya desde el primer tiempo, la verdad. Sudáfrica estuvo muy mal y por Williams la verdad es que se recuperaron bien y estuvieron aguantando un poquito bien. Defensa para Sudáfrica estuvo Madu, estuvo Civil, estuvo Ocon, estuvo Mbomsaki y estuvo Mdoba. En medio campo estuvo Mokena, estuvo Shitonle, estuvo Adams y adelante estuvo Ryans y entró Foster. Y para Sudáfrica ingresó Mbata, entró Swane que se fue expulsado, entró Makgopa y entró Apols. Entonces nada, buen partido de México en general, buen partido para el debut, vaya. Entonces con esto a mí me parece que sí que se puede soñar con el primer lugar de la tabla. Con esto si siguen jugando así con esa presión, como lo dije, habrá que ver qué es lo que va a pasar contra Corea, contra Chequia, que sin duda son equipos de más jerarquía. Entonces nada, vamos a ver qué es lo que pasó, pero en general buen partido de México y buen debut.